Global FS, una organización internacional de entrenamientos licenciada por Exemplar Global y FCC 22000, con sedes en Estados Unidos, México, Panamá, Venezuela y Brasil. Brinda servicios de auditoría a fabricantes de alimentos ubicados en el mercado de América Latina, Estados Unidos y Europa. Su división Education Center, desarrollada con la finalidad de promover la cultura de inocuidad de los alimentos, calidad y la mejora continua a través de capacitaciones en vivo y grabadas para asistir cuando lo desee. Un soporte técnico especializado, FSC 22000, ISO 22000, gestión de riesgos, programas prerequisitos, HACCP, así como servicios para cumplir con los requisitos de FDA en el registro de fábrica. Revisión de etiquetado, solución en alertas de importación, cumplimiento a la ley FESMA sobre controles preventivos y Produce Safety. Global FS está comprometido a entregar el mejor contenido con los criterios más acertados. Hola a todos. En este nuevo webinario que vamos a compartir, vamos a tratar un tema importante y trascendente, diría yo, dentro de la industria alimenticia en su conjunto. ¿Cuál es la importancia de la verificación microbiológica en superficies que están en contacto con el alimento como aquellas que no están en contacto con el mismo? Los invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias. 2.000 millones de casos de diarrea se presentan en el mundo de manera anual y aproximadamente el 70% de las mismas se originan por la ingesta tanto de agua como de alimentos que están contaminados con microorganismos o sus toxinas, convirtiendo a las enfermedades de transmisión alimentaria en uno de los mayores problemas de salud pública en todo el mundo. El riesgo de transmisión de patógenos aumenta cuando los controles en las prácticas de higiene de la manipulación de esos alimentos son insuficientes. A esto se suma el incremento de las últimas décadas, tanto de brotes de origen alimentario como de microorganismos emergentes y cepas multiresistentes. Las superficies de contacto con el alimento, ya sean vivas o inertes, son uno de los factores de mayor riesgo en la transferencia de microorganismos patógenos y oportunistas. La mayoría de los peligros biológicos presentes en el producto acabado, no olvidemos que son debidos a fenómenos de contaminación cruzada. Por eso, en este estudio de la OMS de 2005, también se determinó que el 25% de los brotes de la ETA se asociaban a contaminaciones cruzadas. Las bacterias que colonizan a las superficies pueden actuar de reservorio de microorganismos alterantes, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa y o patógenos como por ejemplo Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157H7 y Listeria monocytogenes. A su vez, pueden contaminar productos alimenticios o canales de animales directamente a través del ambiente de procesado, sobreviviendo incluso al tratamiento de la limpieza y la desinfección POES, especialmente formando biofilms o biopelículas, como vamos a ver más adelante. Si consideramos que estas biopelículas son comunidades de microorganismos que sintetizan una serie de sustancias que les confieren además estabilidad, nutrición y protección frente a agentes hostiles, con implicaciones directas o indirectas sobre la salud de los consumidores, podemos llegar a comprender la necesidad de adoptar medidas de higiene más específicas respecto a los programas de higienización de superficies y la necesidad de emplear métodos de control que nos permitan verificar su eficacia de forma rápida, precisa y con el menor costo posible.
Si bien la limpieza y la desinfección son etapas primordiales para alcanzar alimentos inocuos y además salubres, la vigilancia y el control mediante técnicas tradicionales o rápidas se convierten en la única vía para verificar tanto la eficacia como el aseguramiento de las condiciones higiénico-sanitarias para el proceso, manipulación, etcétera, de esos productos alimenticios. Por ejemplo, en la industria de los congelados, la microbiota observada y presente y persistente además tras el proceso de limpieza y desinfección, por lo general son pseudomonas, Flavobacterium, moraxelas y bacilos, Enterobacter y Serratia en la zona de elaborados y levaduras en la zona de cocina. Cada vez más hay una conciencia de cabal importancia que tiene la verificación del plan de limpieza y desinfección, de los POEs. Así, estos programas de limpieza y desinfección son diseñados con el objetivo de reducir y en algunos casos eliminar carga bacteriana y restos de materia orgánica e inorgánica de las superficies alimentarias. Acá vamos a tratar de describir y comparar técnicas rápidas y tradicionales para evaluar esa contaminación microbiológica de la superficie, la formación de las biopelículas en condiciones específicas y además los microorganismos indicadores son una importante herramienta en los programas de monitorización ambiental para controlar las condiciones higiénicas en la producción de alimentos. Nos van a reflejar las condiciones microbiológicas generales de los equipos y entornos de producción, aportando información clave para validar y verificar esos procesos de higiene y de limpieza que habíamos hablado anteriormente. El término organismo indicador microbiológico se refiere a un organismo o grupo de organismos que reflejan la condición microbiológica general de un alimento, de un equipo o de un entorno productivo. Su presencia no proporciona información sobre presencia o ausencia de un patógeno específico, ni tampoco nos va a aportar una evaluación de riesgo potencial para la salud pública. Pero los datos de los programas de monitoreo ambiental en la industria alimentaria son útiles para determinar sobre todo el estado higiénico de los equipos, del entorno de producción, entender la ecología microbiana de ese entorno, validar o verificar los sistemas POEs, verificar el sistema de control de proceso de producción y evaluación del riesgo de contaminación posterior al procesamiento. Los organismos indicadores y la importancia en el entorno de la elaboración alimenticia. Dijimos que estos microorganismos como indicadores se utilizan desde hace mucho tiempo porque aportan una visión más amplia de la presencia de patógenos en ingredientes, en los productos, en el entorno productivo y además el enfoque en el que se basa el uso de estos indicadores es considerar que si el proceso de fabricación está realmente bajo control, el número también de estos indicadores estará bajo control. Los que se pueden usar para los programas de monitoreo ambiental incluyen los que se encuentran en las pruebas de recuento total de aerobios, coliformes y enterobacterias como pruebas fundamentales. Recuento total de aerobios es una de las pruebas más utilizadas. Aunque existen métodos con ligeras diferencias, todos tienen en común el uso de un medio nutriente no selectivo, incubado en condiciones aeróbicas, utilizado para la enumeración. La finalidad de este método es proporcionar información sobre la población total de bacterias presentes capaces de crecer en presencia de oxígeno a temperatura mesófila que oscila entre 25 y 40 grados centígrados. Este recuento total de aerobios en agar para recuento en placa que vemos a la izquierda proporciona información sobre la población microbiana total en una superficie muestra que se utiliza con diversos fines. Por ejemplo, ese número total de microorganismos puede afectar tanto a la calidad como al riesgo de deterioro de un producto determinado y más específicamente
es un método extremadamente valioso para la validación y la verificación de los procedimientos de higienización. Los recuentos por encima de ciertos umbrales sugieren que esa higienización del entorno o un equilibrio específico no han sido efectivos o no se ha realizado de manera adecuada. En el centro de la placa tenemos el agar BRBG que nos trae el recuento de enterobacterias, y a la derecha de la que vamos a hablar ahora, que es el análisis y la recuperación de Escherichia coli en un medio que se llama M. de Levin. Los coliformes son grupos de bacterias gram negativas que no forman esporas, son fáciles de cultivar e identificar y se definen por su capacidad de fermentar la lactosa con producción de ácido y o dióxido de carbono gaseoso. Tradicionalmente, las pruebas de coliformes derivan en la búsqueda principal de Escherichia coli y durante mucho tiempo se ha pensado que la presencia de coliformes indicaba contaminación fecal. Sin embargo, luego de décadas de investigación con respecto a este grupo específico, indican que solo una fracción son de origen fecal, mientras que la mayoría son contaminantes ambientales. Las pruebas de coliformes entonces se usan como indicadores de limpieza inadecuada, condiciones insalubres o contaminación posterior a las etapas de procesado. Por último, la placa del centro nos muestra el agar BRBG, que nos va a indicar el aislamiento de las enterobacterias, que son un grupo de bacterias gram negativas que incluyen también a los coliformes, a pesar de que incluyen géneros considerados patógenos como Salmonella, se las considera indicadores y no métodos para monitorizar la presencia de patógenos. En caso de ser necesaria la información sobre presencia o ausencia de patógenos, es recomendable realizar pruebas específicas para ese organismo en cuestión en lugar de confiar en las pruebas indicadoras. Las pruebas de enterobacterias, al igual que las de coliformes, son indicadores de limpieza inadecuada, condiciones insalubres o contaminaciones postprocesado. Tampoco son capaces de detectar, como dijimos, todas las gram negativas, como por ejemplo Pseudomonas. La utilidad de los métodos de control de higiene de superficies se debe considerar como un eslabón crucial para la identificación tanto de microorganismos banales como patógenos. El desarrollo de nuevos métodos, cuya ventaja principal respecto a los métodos convencionales es la rapidez en la obtención de los datos, se ajusta perfectamente a las necesidades reales de la industria de hoy en día. El objetivo buscado en un método para ser empleado en una empresa se debería centrar en dos puntos: la especificidad en la detección y reducción en el tiempo de análisis. En particular, las técnicas basadas en la detección de microorganismos a tiempo real deberían ayudar al sector a comprender mejor la ecología de las comunidades microbianas complejas utilizando un mínimo de muestras. Es importante reseñar que en la actualidad no existen protocolos rápidos lo suficientemente eficaces para poner de manifiesto la presencia de microorganismos, su adhesión y su posible multiplicación en las superficies de trabajo de forma rutinaria, así como poner de manifiesto la eficacia real del desinfectante aplicado. Ahora analizaremos la resistencia bacteriana y la formación de biopelículas o biofilms. Por ejemplo, existen cepas de estafilococo que son resistentes a los amonios cuaternarios. Más del 13% eran resistentes al cloruro de besalcoño. En otro estudio, todos realizados a través de la Organización Mundial de la Salud, abarcaron a Listeria monocytogenes aislada de industrias alimenticias, en donde el 4% de esas cepas aisladas eran resistentes o tolerantes a las concentraciones mínimas inhibitorias y un 13% eran resistentes a los amonios. Pseudomonas a menudo se encuentra en las superficies y equipos de la industria alimenticia. Se considera
como bacteria alterante de los alimentos y persistente en el medio, porque además tiene la capacidad de formar biofilms o biopelículas y tiene una elevada resistencia intrínseca hacia los desinfectantes. La resistencia a su vez de enterobacterias a los desinfectantes es menor que en el caso de Pseudomonas. El uso de los desinfectantes puede conducir a la selección de cepas bacterianas que son intrínsecamente resistentes a los agentes antibacterianos aplicados. Además, la exposición a los mismos en concentraciones subletales produce una resistencia más estable, siendo importante diferenciar una respuesta inducida por el estrés, la cual es reversible, de la adaptación que produce una resistencia más estable a dichos productos desinfectantes. En condiciones reales, la adaptación ocurre en los nichos de difícil acceso en los cuales el desinfectante queda en baja concentración. Para evitar la aparición de resistencia, es necesario aplicar los principios básicos y elementales de la higiene, entre ellos realizar una buena limpieza antes de la desinfección, utilizar la concentración y el tiempo de contacto adecuado del producto desinfectante y finalmente aclarar y secar la superficie tras esa desinfección, que en muchos casos puede prevenir la aparición de resistencia bacteriana. Una posible solución a los fenómenos de resistencia es rotación entre los distintos desinfectantes que no están relacionados o la aplicación de concentraciones más altas. Ahora vamos a entrar de lleno a lo que son los biofilms o biopelículas. En los últimos años, 20, 30 años, ha ido creciendo la percepción de que las bacterias no se encuentran en el medio ambiente de manera unicelular o libre, sino que la gran mayoría se combinan en grandes colonias limosas donde los diversos microorganismos establecen relaciones y dependencias. Son comunidades complejas de microorganismos embebidas en una matriz de polímeros extracelulares, fijas a una superficie que pueden presentar una especie única o un abanico de diferentes especies bacterianas. Se pueden encontrar biopelículas en todos los medios donde existan bacterias, sea natural, clínico o industrial. Necesitan un entorno hidratado y una mínima presencia de nutrientes porque pueden desarrollarse sobre superficies tanto hidrófobas como hidrófilas, bióticas o abióticas. Muy bien, ahora pasaremos a ver los análisis microbiológicos de las superficies. Se considera que ningún método de análisis microbiológico viable permite afirmar con total seguridad que el producto analizado presenta calidades microbiológicas deseadas, pero sí nos indican la probabilidad de que sea cierto, según conclusiones del ICMSF en el año 1996. Para realizar correctamente dichos controles es el método de muestreo, el cual tendrá que ser simple, rápido, económico, sensible y no presentar riesgos para el operador y mucho menos para el alimento. Tradicionalmente los métodos de control de superficies se agruparon según el método de muestreo en 4 categorías. ¿Cuáles son? Hisopados, que consisten en la frotación del área limitada con un hisopo o una esponja. Tras el hisopado se introducen en un tubo con diluyente, a partir del cual se realizarán estudios microbiológicos, dando resultados en unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Los enjuagues: se agregan volúmenes determinados de solución estéril de dilución sobre la superficie a hacer el muestreo, se lava y se recupera el líquido, efectuando luego los estudios microbiológicos. Y finalmente los métodos de impresión por contacto, que en donde hacemos contactar la superficie a estudiar de forma directa o indirecta con el medio de cultivo, el cual luego incubamos para efectuar los recuentos respectivos. Las técnicas de análisis microbiológico más utilizadas para verificar el grado de desinfección de las instalaciones tras un proceso de POES son aquellas que se realizan mediante toma de muestra con placas de contacto y escobillado
hisopado o escobillonado de las superficies higienizadas. Estos métodos reflejan si quedan restos de contaminación microbiana una vez que se ha desinfectado la zona. Sin embargo, en este caso siempre es aconsejable realizar dos muestreos, uno antes de la desinfección y otro después de la misma, con el fin de averiguar realmente la efectividad de ese desinfectante. A su vez, las placas de contacto, como las placas Rodack, son en general no tanto las más adecuadas para la evaluación de la eficacia de los infectantes, pero sí son muy usadas, puesto que lamentablemente son solamente eficaces en superficies lisas o llanas con recuentos microbianos bajos, ya que no es posible hacer diluciones. Asimismo, otra desventaja que presenta esta placa de contacto es que no permite estudio de los biofilms adheridos en la superficie porque tenemos que la determinación de los mismos se realiza haciendo una ruptura de la estructura. En cuanto a la técnica del escobillado, el principal problema radica en que hay variaciones individuales en la forma de hisopar esas superficies. Debido a ello, no suele ser reproducible, observándose una elevada variabilidad de recuentos por área de muestra. También otro inconveniente que presenta el escobillado o hisopado es que los microorganismos adheridos y los biofilms en general no se recuperan bien con el hisopo o bien quedan retenidos en el capuchón y no son transferidos a los medios de transporte o de cultivo. Estas nuevas metodologías fundamentan su aplicación en la detección de microorganismos de manera indirecta o directa. Entre los sistemas indirectos, los más utilizados son las técnicas de bioluminiscencia, de inmunoensayo y de impedancia eléctrica. No obstante, el uso de métodos indirectos puede inducir a resultados erróneos. Existe una serie de atributos que siempre deben tenerse en cuenta al elegir un sistema microbiológico rápido y automatizado. 1. Criterios estrictamente microbiológicos. Los métodos rápidos deben ser exactos para la finalidad que se presente, tan sensibles como sea posible y con una mínima producción de falso positivo o falso negativo. También, si se va a analizar una flora determinada, deben ser altamente específicos. 2. Velocidad. Deben ser más rápidos que los métodos tradicionales. Esta reducción en el tiempo para la obtención de resultados puede deberse a uno o varios de los siguientes factores: simplificación de los existentes, mayor rapidez intrínseca para los nuevos métodos, mecanización, automatización y capacidad de los instrumentos empleados. De hecho, algunos análisis son casi instantáneos. Por ejemplo, las medidas de ATP en la verificación de grado de higiene, como vamos a ver después. El ATP es el adenosín trifosfato que podemos observar por bioluminiscencia. Los análisis enzimáticos rápidos, como la prueba de la catalasa, etc. ¿Qué consideramos actualmente como prueba rápida? Aquella que tenemos un resultado fiable y favorable en por lo menos 4 horas posteriores a la toma de muestra. Por otra parte, hay instrumentos que pueden procesar decenas o centenas de muestras, como por ejemplo el método llamado Vactometer, lo cual será especialmente importante para los laboratorios que examinen grandes cantidades de muestras de alimentos. 3. Costo. En este factor se incluye el costo inicial de compra del equipo y el costo por prueba, reactivos, materiales, mano de obra, etc. 4. Aceptabilidad. Para un método nuevo que sea exitoso, debe ser oficialmente aceptado por la comunidad científica y verificado por organismos de prestigio, como los organismos europeos, el ISMS, la FAO, etc. En definitiva, vemos que es muy difícil conseguir pruebas rápidas que sean o que cumplan estos requisitos. 5. Simplicidad.
Los métodos deben ser fáciles de operar y manipular y a ser posible automatizados. 6. Entrenamiento. A medida que los instrumentos se vuelven más simples y automatizados, el entrenamiento es más fácil y lleva menos tiempo. 7. Reactivos y suministros. Los que se necesitan para realizar la prueba serán de fácil disponibilidad. Además, los reactivos han de ser estables y fáciles de preparar. 8. Reputación de la compañía. Las compañías con larga historia de buena reputación ganarán más fácilmente la confianza del consumidor. Las compañías nuevas o menos conocidas deben apoyarse en el buen funcionamiento de sus productos, lo cual no siempre es fácil de conseguir. 9. Servicio técnico. Una compañía que pueda garantizar un servicio técnico rápido tendrá obviamente preferencia en este campo competitivo. 10. Requerimiento de espacio. En general, se prefiere que los instrumentos sean compactos, pequeños y fáciles de usar. Obviamente, de acuerdo al tamaño de muestra y a la cantidad de muestra procesada. Vamos a hablar un poco de lo que son los métodos rápidos. Por ejemplo, la microscopía de epifluorescencia directa, combinada con la aplicación de tinciones de viabilidad, se ha mostrado como una técnica rápida, fiable y precisa con respecto al método tradicional de recuento en placa para evaluación del estado vital de bacterias tras ese proceso de POES y de secación que hablábamos antes. Por su lado, la impedancia podía ser utilizada también como un método rápido, simple y alternativo para verificar calidades higiénicas en las superficies de trabajo tras una higienización. Esto siempre va a ser optimizado si el hisopo se analiza de forma directa y correcta. Además, la rapidez de resultados permite adoptar medidas correctoras lo antes posible en el caso que se detecten superficies insatisfactorias en la parte microbiológica que pudieran suponer riesgos para la salud o para la recontaminación del producto. ¿Qué podemos decir respecto a la técnica de bioluminiscencia? En condiciones experimentales es un método válido, rápido y preciso para evaluar contaminaciones microbianas en superficie. Sin embargo, cuando es aplicado en la industria alimentaria muestra grandes variables en relación a esos recuentos debido a la presencia de materia orgánica y de otros inhibidores. La determinación de ATP o adenosintrifosfato podría utilizarse como un método rápido de elección para realizar la vigilancia de limpieza y desinfección en la industria de congelados, aunque debería complementarse con análisis microbiológicos en la zona de elaboración. En la industria alimentaria promedio, la zona más contaminada es normalmente la de elaboración debido al tipo de material de las superficies, constituido mayoritariamente por polietileno articulado y a las condiciones ambientales de elevada humedad. Esto estamos hablando en forma particular de los congelados. La verificación de la fase de limpieza es bastante complicada y bastante tediosa, pero es muy necesaria y a veces no se realiza de la mejor forma. Esta técnica va a darse a través de un hisopo que toma la parte contaminada y determina por bioluminiscencia el contenido de adenosintrifosfato o ATP, que es el compuesto que almacena la energía de todas las células vivas. Está presente tanto en alimentos como ATP de origen orgánico, como parte de las carnes, pescado, vegetales, como ATP de procedencia microbiana. El complejo enzimático que vemos aquí en la imagen de luciferasa convierte la energía química del ATP microbiano y no microbiano en luz a través de una reacción de óxido-reducción. La reacción bioluminiscente catalizada por la luciferasa utiliza energía química contenida en la molécula de ATP para producir descarboxilación oxidativa de la luciferina a oxiluciferina, dando como resultado la producción de luz. Esa cantidad de luz emitida es proporcional a niveles
de microorganismos o de materia orgánica presente en la muestra que se pretende evaluar. La luz emitida es posteriormente cuantificada utilizando un equipo denominado luminómetro que expresa el resultado medido en unidades relativas de luz o URL. La cantidad de ATP recuperado en el hisopo depende de la contaminación microbiana y de la presencia de residuos orgánicos. Por eso es importante una buena limpieza, higiene y desinfección. Estos factores varían según el tipo de materia, el tipo de superficie, el tipo de proceso, el tipo de células predominantes, el grado de procesamiento de materia prima, etc. Por ende, resulta importante establecer los umbrales de aceptación de acuerdo con cada caso en particular. Esta medida de ATP permite, pues, indicar en tiempo real si la limpieza se ha realizado correctamente y además pueden corregirse situaciones incorrectas antes de la siguiente jornada de trabajo. Sin embargo, como se ha indicado, es importante, al igual que se ha realizado con las técnicas de análisis microbiológico de superficie, establecer criterios objetivos, límites críticos o especificaciones que indiquen qué niveles son correctos y cuáles no. Por ello, es importante realizar experiencia previa para poder hacer medidas correctas y además tener en cuenta todo lo que sea los datos oficiales de aceptación y de validación de esta técnica a nivel internacional. Bueno, la toma de muestras. El primer paso para seleccionar los lugares donde tomar las muestras. Bueno, es importante mapear el proceso de fabricación identificando los pasos de procesamiento. Entonces vamos a diferenciar dos puntos importantes o dos zonas. Una zona 1, que es una superficie de contacto con el producto de manera directa, y una zona 2, que son superficies adyacentes a la superficie de contacto con el producto. Vale decir, son aquellas zonas que no están en forma directa en contacto con el alimento. El muestreo durante el proceso productivo en los puntos de la zona 1 nos va a proporcionar datos que se pueden utilizar para detectar una posible pérdida del control de proceso o condiciones que puedan conducir a la contaminación del producto. También se puede usar para definir tiempos adecuados de ejecución para las diferentes líneas de procesado y para apoyar la seguridad de los procesos con tiempo de ejecución prolongados. Además, las pruebas de indicadores de los puntos de ambas zonas 1 y 2 representan un método complementario para monitorear las condiciones de los equipos y establecer la frecuencia de mantenimiento preventivo como las reparaciones. Por ejemplo, las tendencias hacia un mayor número de microorganismos indicadores en ciertos sitios puede apuntar a la necesidad de un reemplazo de juntas, piezas de caucho, de plástico, etc. Cuando se evalúan las fuentes de niveles elevados de microorganismos indicadores, también es importante tener en cuenta cualquier actividad típica que pueda estar ocurriendo, como por ejemplo obras, elaboración de nuevos productos en líneas adyacentes, cambios en los productos químicos o en el personal de saneamiento, etc. La frecuencia de ese muestreo estará basada en el riesgo, dependiendo de factores como el tipo de producto que se está produciendo, si es listo para consumo, listo para cocinar, si son alimentos crudos, etc. Además de la susceptibilidad microbiana del mismo, de la carga microbiana de los ingredientes, del nivel de riesgo durante cada paso del procesado y otras consideraciones específicas del entorno de producción, como por ejemplo la letalidad del proceso de producción, la frecuencia del saneamiento y el potencial en la contaminación cruzada. Cuando se utiliza para verificar la eficacia de ese POES, el muestreo debe realizarse después de cada ciclo del mismo y antes de la puesta en marcha de un nuevo ciclo productivo, para evaluar la tendencia de los resultados y para la identificación temprana de problemas.
Si el equipo de producción es complejo o contiene áreas de difícil acceso, también puede ser útil tomar muestra mientras el equipo está funcionando, pero antes de comenzar el proceso de los alimentos. Para cada punto se deben establecer límites aceptables de microorganismos indicadores. Estos límites se determinan de varias maneras, por ejemplo, mediante niveles de referencia, utilizando el histórico de datos disponible, mediante la bibliografía oficial, etc. Después de la higienización, se considera que el nivel de organismos indicadores en la superficie obviamente debe ser bajo o nulo. Con respecto al monitoreo de superficies, bueno, vamos a tomar de ejemplo las normas para aquellos establecimientos que elaboran productos cárneos. Hay dos normas ISO que son las que regulan esta toma de muestra, que son la 17604 del 2003 y la 18593 del 2004. La primera, es la que establece el control de superficie de las medias reses. Por ejemplo, tanto sea la superficie como en profundidad. Y la segunda norma ISO es la que estandariza procedimientos generales de controles de superficies y equipos. Las muestras ambientales y de alimentos, como dijimos, son en aquellas superficies que entran en contacto con alimentos luego de las etapas de proceso térmico, antes de envasado, que es donde hay más posibilidades de contaminar directamente el producto. Además, se hacen en aquellas superficies que no contactan, pero que indirectamente pueden incidir en los mismos. Superficies de sistema cerrado, por donde circula el líquido. Por ejemplo, un tipo particular de contacto es el que se presentan en las industrias que procesan líquidos como, por ejemplo, bebidas de todo tipo, lácteos, etc. Agua. Es usual evaluar la higiene de las tuberías o la eficacia de un proceso de limpieza en un sistema SIP, Cleaning in Place, por la filtración de un volumen de 100 centímetros cúbicos o aún mayor del líquido final del enjuague. Luego esto va a un pad nutriente y se incuba contando el número de microorganismos presentes, evaluando de qué tipo son. Y al final tenemos también muestras de la superficie, como vimos anteriormente, que nos da la posibilidad de conocer la cantidad de microorganismos que cubren el alimento, ya sea como indicadores de higiene o de un proceso del desarrollo del mismo. Los sitios de muestreo tienen una alta probabilidad de transformarse en nichos o eventualmente ser la base, como dijimos anteriormente, de formación de biopelículas que podrían potencialmente contaminar al producto. Vemos como en esta placa nos muestra el concepto de zonificación, señalando como zona 1 o prioritaria la que está en la superficie que está en contacto directo con el alimento. Por ejemplo, cintas transportadoras, mesas, zonas de feteo, bombas, válvulas, freezer, los equipos de llenado, etc. La zona 2, aquellas superficies que no entran en contacto con el producto de manera directa, pero sí están próximas. Por ejemplo, pisos, heladeras, etc. La zona 3, un poco más alejada, ya serían teléfonos, paredes, desagües. Y por último, la zona 4, pasillos, comedores, vestuarios, armarios y demás. Como ven, la importancia más grande radica en la zona 1 y después, bueno, a manera de onda se puede graficar cómo teóricamente se iría alejando esa contaminación, si es que hubiera, o el riesgo de que pueda actuar sobre el alimento, pero bueno, es importante tener un concepto claro de esto para saber si hay contaminación, de qué tipo y cómo podemos controlarla o erradicarla. Muy bien,
Ahora, ¿qué podemos decir de la frecuencia de los muestreos? El programa de muestreos debe establecerse en función de las características del alimento listo para consumir, según favorezca o no la multiplicación de microorganismos, el tipo de elaboración, si se destruye o no el agente, la posibilidad o no de recontaminación, etc. Se debe tener en consideración el estado de higiene general de la planta, los antecedentes de la presencia de microorganismos en el ambiente y demás. Bueno, con respecto al método de contacto, como habíamos hablado ya en placas anteriores, se encuentran las placas de Rodack, que son presionadas suavemente sobre la superficie a estudiar. La incubación, volvemos a repetir, la expresamos en unidades formadoras de colonia por centímetro cuadrado. Si se cuenta la totalidad de la placa, se deberá calcular el valor de UFC por centímetro cuadrado. Las placas usualmente tienen 60 milímetros de diámetro, se llenan con un medio de cultivo para recuento total o de mesófilos totales, o cromogénicos para detectar grupos de indicadores como coliformes o enterobacterias, etc. Hay que acordarse de formar un menisco convexo cuando llenamos las placas para poder después usarlas, salvo que se adquieran las placas comerciales. Las paletas con agar son similares a las placas de Rodack, que generalmente tienen una superficie de 7 a 10 centímetros cuadrados con superficie recubierta con el agar de interés. Y también lo que vemos en esta placa es la descripción del método del hisopo, que consiste en delimitar una superficie con un delimitador, que es una plancha de acero inoxidable o similar. Obviamente esto debe estar esterilizado. Hay kits que vienen listos para usar. El hisopo se pasa previamente humedecido sobre la superficie, rotándola, y obviamente va a un tubo que tiene una solución de transporte. Y si es necesario, realizamos diluciones decimales porque podemos estar muestreando una superficie que está muy contaminada. Y luego lo sembramos en el medio respectivo. Tiene muy baja reproducibilidad este medio. Sin embargo, realizados en forma reiterada nos dan una información bastante exacta sobre la contaminación en los sitios. Son muy útiles para conocer cuando la planta trabaja normalmente y nos da la certeza de detectar desvíos y establecer las mejoras que correspondan en los POEs respectivos. Por último, analizamos el método de la esponja. Antes de la toma de muestra se deberá humedecer la misma en el diluyente y al colocarla en la bolsa vamos a efectuar sobre la misma un ligero masaje para la liberación de los microorganismos. Obviamente que la sumergimos en una bolsa estéril con un volumen de diluyente conocido. Por ejemplo, lo mejor por práctica y por consejo de los laboratorios que venden estos kits son usar sobre una superficie de 100 centímetros cuadrados e introducir en diluyente de 100 centímetros cúbicos. Si se trabaja en un laboratorio externo a la planta, tanto las esponjas como los hisopos se refrigeran de 2 a 8 grados y dentro de las 4 horas siguientes se procesan y no tenerlos más de 24 horas. Las placas de Rodack o similar se deben incubar también dentro de las 4 horas, siempre y cuando lo trabaje un laboratorio ajeno a la planta. Y si no, ni bien se toma la muestra, se incuba para que la técnica sea lo más rápida y efectiva y eficaz posible. Bueno, muy bien, con esto damos por finalizado este webinario. Les quedo agradecido por la difusión que le puedan dar a este material. Los esperamos, les dejo un saludo a la distancia y les deseo a todos muy buena jornada.